Seguimos en Palabra de Campo. Venimos hablando de la carne en los últimos fines de semana bastante. Ahora la última información que nos llega desde la Cámara de Industria y Comercio de la Carne de la República Argentina, CICRA, es que el consumo bajó un poquito más de un 10%. Muchos dicen que es por la caída del poder adquisitivo. Hay un atraso fuerte. Hay mucha gente que todavía no ha cobrado las paritarias. Es decir, los sueldos, tras que ya están en una situación límite, diría yo, de lo que implica el poder de compra, además están atrasados por la paritaria. Entonces, desde ya que todas estas cosas impactan en lo que es el consumo de carne. Ahora, también hay otros motivos, porque nosotros estamos hablando de lo que pasa en la demanda, pero ¿qué pasa con la oferta de carne? ¿Cuánto produce la Argentina? ¿Cuánto queda después de la exportación para el mercado interno? ¿El problema de la exportación? Bueno, son algunas de las preguntas que seguramente le quiero transmitir y vamos a tratar de encontrar respuesta junto a Federico Santangelo, que es director de la consultora Agroideas. Tiene tantísima experiencia en lo que es el mercado de la carne, el mundo de la carne, el mundo ganadero. Hablan con todo el mundo ellos, con los productores, con las industrias. Tienen mucha información y quiero que la pongamos acá sobre la mesa en Radio 10. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Daniela Prile te saluda. Muy buen día, Daniel. Gracias por llamar. Todo bien, todo en orden. Al contrario. Bueno, estaba tratando de empezar a plantear el tema, ¿no? Y digo, ¿qué problemas tenemos en la Argentina que nos llevan a tener un precio de la carne que para el bolsillo del consumidor se hace complicado, difícil? Y digo esto porque me imagino que hablarás con gente, yo hablo con la gente, todo el mundo en las redes sociales lo manifiesta, y el precio de la carne les parece a todos una locura. A ver, hay varias cosas, te estaba escuchando en la introducción de lo que estabas hablando. Hay varios factores que inciden con el tema del precio de la carne y hoy no vamos a negar que la carne está cara. Eso es una realidad, ha subido mucho en el transcurso del último año. Pero la primera corrección que te quería hacer con respecto al informe que vos mencionaste, sí, es que el consumo de carne no cae por el tema de la crisis económica. El consumo de carne, que siempre se calcula por habitante, surge de la cantidad de carne que se faena, de la cantidad de animales que se faenan y por ende producen carne en plaza de faena, lo que se llama, determinada cantidad de millones de toneladas de carne. Se le resta lo que se exporta y luego cuando lo dividimos por la población nos queda el consumo por habitante. En esta ecuación en ningún lugar está el signo pesos. El signo pesos no influye en el consumo de carne y te voy a explicar por qué. Y acá es donde viene el tema que tomamos con lo que me venías diciendo. Si nosotros acabamos de publicar en nuestro informe, desde el año 80, la ganadería viene atrasada hace 40, 50, 60 años, no ha crecido, múltiples son los factores que influyen en la producción o incremento de la producción de carne. Entonces, la producción ha quedado estancada en los últimos 40 años. Para ponerte un dato, en el año 1980 se producían 2.800.000 toneladas de carne y se exportaban 500.000. Es decir, que quedaban 2.300.000 para el consumo interno. Pero teníamos 28 millones de habitantes, esto daba un consumo de 83 kilos por habitante. Hoy producimos 3.200.000 toneladas, se exportan 900.000 toneladas, es decir, quedan 2.400.000 millones de toneladas para el consumo, pero con 46 millones de habitantes, el consumo no va cercano a los 50 kilos. El tema es que la producción de carne no aumentó como aumentó la población en Argentina. Entonces el consumo viene cayendo por una falta de incremento de la producción. El tema del precio no influye en este caso. Obviamente que en la Argentina el precio viene dado, se consume todo lo que vos faenás. Todo lo que vos faenaste en un mes se consume y ajusta por precio. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Está faltando carne. La faena cayó en los 2 primeros meses casi un 8% con respecto al año pasado y por ello está subiendo el precio, porque el precio de la carne se forma para la gente de Buenos Aires por lo que es la oferta y la demanda. Es el mercado más transparente que existe en el país. Son casi 200.000 productores, 500 frigoríficos, miles de matarifes y 40.000 carnicerías que pujan por el tema de la carne. Entonces, el productor no vende, no le pone el precio
a la mercadería que vende, sino que él es comprado por el comprador. Me pongo, vos sabés que en todo, como toda la Argentina, más en este fin de semana que tenemos Boca River, acá tenés también dos veredas, ¿no? Y yo me pongo en una que lo que dice es, bueno, que no se exporten esas 900.000 toneladas. No quiero ni meterme en explicar lo que implica la exportación de carne, la generación de trabajo, el ingreso de divisas, etcétera. Digamos, ya lo hemos hablado en el programa miles de veces, pero hay quienes igualmente van por ese lado y dicen, bueno, que no se exporten las 900.000 toneladas, que queden en la Argentina, así comemos carne más barata. Si eso ocurriera, ¿podríamos comer carne más barata? En el corto y mediano plazo, posiblemente, pero esa experiencia ya la tuvimos. Ya la tuvimos allá en el año 2006, 2007, hasta el 2009, donde la exportación estaba restringida. Hubo una caída fenomenal en las exportaciones. Y lo único que se logró, si bien hubo carne barata por un tiempo, el productor perdió mucha rentabilidad y se dedicó a liquidar sus rodeos. Empezó a enviar sus hembras a faena porque perdía plata en el campo. Al disminuirse, fue tal magnitud la liquidación que hubo en el año 2009-2010, que se perdieron 12 millones de cabezas. ¿Qué ocurrió cuando esas 12 millones de cabezas no estaban más? Durante el año 2010, 2011, 2012 tuvimos el precio de la carne más cara de todos, como consecuencia de que no había oferta para abastecer el mercado interno y tampoco para abastecer la exportación. Entonces, por el corto mediano plazo podés hacer algo, pero en el largo plazo es contraproducente, porque la faena va a caer, esto ya pasó, y entonces no tiene sentido volver a aplicar una receta que ya fracasó, que no tuvo constancia, y después tuvimos durante 10 años, todavía no pudimos recuperar el stock de animales que se perdieron allá en el 2008-2009. Tremendo, qué bueno tener los datos que nos brinda Federico Santangelo, director de la consultora Agroideas. Por último, Federico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y mira, la ganadería es un proceso lento. Lo que hay que hacer es dejarlo trabajar y hay que aumentar la producción tranquera hasta adentro. Este es un trabajo que nos debemos los profesionales, los productores. Es toda una cadena que debe trabajar. Tiene bastantes ineficiencias que hay que mejorar para aumentar la producción. Argentina tiene el potencial para producir 4 millones de toneladas, que nos permitiría estar consumiendo 60 kilos por habitante por año y exportando casi 1 millón de toneladas. Mira el récord. Ahora, el problema es cuando se la quiere poner a intervenir para bajar el precio en el corto plazo, porque das muy malas señales al productor que necesita un horizonte de planificación. Vos calculás que una vaca tarda 9 meses en gestar, 6 meses hasta que ese ternero se desteque, y a partir de ahí casi entre un año y medio para que llegue a la mesa del consumidor. Es decir, que desde que se gesta, desde que se preña hasta que el consumidor lo hace, tarda entre 2 años y medio y 3 años. Si vos no das buenas señales y un horizonte que permitas planificar, el productor no va a invertir, manda más hacienda a faena en este corto plazo y a la larga se produce la liquidación, y en el mediano plazo nos va a faltar carne. ¿Qué es lo que ya pasó? No estamos contando o inventando nada. Es la historia de la ganadería, es la historia del sector en los últimos 20 años. Mejor explicado imposible. Gracias, Federico. Un abrazo. Un abrazo, Daniel, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Federico Santangelo, director de la consultora Agroideas. Estaba revisando además otro dato que me pasó Juan Manuel Garzón del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Siempre hacen análisis muy interesantes. A veces no coincido con lo que ellos plantean, pero en este caso voy al dato, ¿no? Para quitar ideología sobre este tema. Y la realidad es que, claro, así comenzaba la nota, ¿no? Hablando de la caída en el consumo de carne, el problema de los precios, el problema de qué difícil que es acceder, ¿no? a comprar 1 kilo de carne, porque eso es innegable. Bueno, lo decía recién también Federico. Claro, estamos en el mismo nivel de poder de compra de kilo de carne por habitante de lo que pasaba en el 2002, en abril del 2002. Estamos en... O sea, si vos tomás lo que vale el kilo de carne, lo que valía en 2002 y lo que vale hoy, comparás el salario promedio, no el más bajo ni el más alto, un salario promedio, que a números de hoy, por ejemplo, y estoy tomando en cuenta un salario de 58.800 pesos, para estar bien claro, con un
precio kilo promedio de la carne en 560 pesos, insisto, no estoy tomando ni el corte más barato ni el corte más caro, porque hay que ser ecuánime con esto. ¿Vieron? Que muchas veces se da a conocer un informe y dicen, no, la papa vale 8.000 pesos. No, claro, están tomando la papa más cara de la historia. No, yo no estoy tomando eso. Yo quiero ser transparente, quiero ser prolijo. Estoy tomando un precio promedio de carne de 560 pesos, que el que va a la carnicería sabe perfectamente que es un buen precio promedio. Y estoy tomando un salario promedio de casi 60.000 pesos, que tampoco es un mal salario, es un salario promedio, ¿sí? Bueno, alcanza para comprar, peso más, peso menos, 105 kilos de carne, ¿ok? Ese nivel de poder adquisitivo es el mismo que tuvimos hace prácticamente 20 años. Claramente no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? No se están haciendo las cosas bien en ningún lado. Miren, no quiero ser tan crítico, pero hay mucho por hacer, como decía recién Santangelo, en la producción, porque se es ineficiente, y hay muchas cosas para hacer en política comercial, política de precios, desde las secretarías de Comercio Interior, por ejemplo. Hay muchas cosas para hacer y tenemos que hacerlas. Para que las cosas empiecen a funcionar, tenemos que hacerlas.